Primero que nada, me presento, mi nombre es Luis Noguera y yo les vengo a hablar sobre lo que es una caricatura. La caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. También puede tratarse de las alegorías y su técnica usual se basa en recoger los rasgos más marcados de una persona, como lo son los labios, las cejas, la nariz, entre otros, y exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o, por decirlo así, chistoso, para representar un defecto moral a través de la deformación de estos. En tal caso es una forma de humor gráfico. La caricatura también se usa abundantemente en lo que son las historietas o también lo que se puede ver en la televisión con las series o los cómics. Y esto no lleva en sí un género en concreto, puede variar, puede ser género de comedia o puede ser género de historia, de guerra, entre muchos otros. Gracias. Soy Gerardo Gómez y le vengo a hablar sobre la poesía. La poesía es un género literario que es apreciado por su belleza o por su sentimentalismo. Se escribe mucho desde el ser. Básicamente, este también se escribe en forma de verso o prosa. La poesía en la edad antigua se caracteriza más que todo por ser escritura sobre batallas y relatos sobre actos bélicos. En la Edad Media era sobre romanticismo, era mucho sobre ese tipo de temas, y en la actualidad también se sigue escribiendo en temáticas como el romanticismo, pero en otras abundan también como los derechos humanos y el medio ambiente. Tipos de poesía, en el cual podemos encontrar la poesía épica, que es aquella la que ya mencioné, que trataba de aquella que surge en la edad antigua, que trata de relatar batallas bélicas y relatos sobre guerras, básicamente. Y en claro ejemplo podemos encontrarlo en la Ilíada de Homero. Está la dramática, que es la poesía que se surge en Grecia y se utiliza más que todo en teatro. Originalmente se dividía en tres en la poesía dramática griega, que básicamente se dividía en la tragedia, en la comedia y en el drama. Podemos encontrar la lírica, que es básicamente aquella que se canta. Está la de la poesía de coral, que se trata muy parecida a la lírica, pero estas se entrelazan voces y básicamente se utiliza también en la antigua Grecia para cantarle a los dioses. También podemos encontrar la poesía vanguardista, que es aquella que rompe todo tipo de esquemas en cuanto a poesía se refiere. Que es un subgénero de la poesía que básicamente idealiza y celebra la vida de campo. Ya podemos mencionarla ya antes dicha, que se escribe en verso y prosa. Este tiene uso de ritmo y rima. En el último tipo de poesía, en el siglo XX, es utilizada la rima asonanti y el verso libre. Y este utiliza mucho el género literario, sobre todo en la metáfora. La publicidad es una estrategia de mercadotecnia que envuelve la compra de un espacio entre medios para divulgar un producto, servicio o marca, con el objetivo de alcanzar un público objetivo de la empresa e incentivarlo a comprar. Es un área del conocimiento dentro de la comunicación social, que no solo estudia la técnica de la actividad, sino que también la función de la relación social y cultural. Tiene tres características: lenguaje, logística y universalidad. Lenguaje porque hace anuncios y transmite mensajes. Logística porque administra distribución, medios y espacio. Porque tiene la responsabilidad de llegarles a todos los miembros de un grupo preestablecido. Hola, mi nombre es Oriana Gómez y voy a hablar un poco sobre lo que sería el teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es considerado un arte, es por ello que lo catalogamos entre las artes escénicas. Este consiste en la representación de relatos o de historias mediante la actuación, el discurso, los gestos y los sonidos. La escenografía también juega un papel importante, puesto que aporta realismo a lo que se está representando. Pone a la audiencia en el lugar de los hechos. Ya que ya sabemos qué es el teatro, hablemos un poco sobre su origen, que tan interesante como suena, proviene de aquellos antiguos rituales mágicos relacionados con la caza y la agricultura.
que en conjunto con la música y la danza daban lugar a representaciones de carácter sagrado. En el antiguo Egipto se representaban historias un poco más simples, como la muerte y resurrección de Osiris. Estas representaban cada personaje como una persona enmascarada. No fue sino hasta la antigua Grecia que estos rudimentarios rituales cambiaron un poco, evolucionaron hasta convertirse en estos pequeños relatos e historias que se pueden presenciar hoy en el teatro moderno. Muy buenas, mi nombre es Estefano Nieves y hoy vengo a hablarles sobre un autor latinoamericano y venezolano. Comencemos por el venezolano, Eduardo Blanco. ¿Quién fue? Eduardo Blanco nació un 25 de diciembre de 1839 en la ciudad de Caracas. Él fue un escritor y político venezolano y autor de dos grandes obras emblemáticas de la literatura venezolana. De su vida se conoce muy poco. Se puede decir que fue hijo único de José Ramón Blanco y de María Eugenia Acevedo. Sus estudios los comenzó y los terminó en el colegio El Salvador del Mundo. A los 20 años se unió a las fuerzas militares y formó parte del grupo de decanes del general Páez, que fue entre 1861 y 1863. Para 1875 se dio a conocer como escritor, publicando sus dos primeras obras literarias como lo fueron Vanitatum y el número 111, que fue publicado en el Seminario de la Tertulia. A su vez también fue publicado su novela Una noche en Ferrara, es que en esa novela abundó mucho lo exótico y lo fantástico. También Blanco se dio a conocer en la literatura política y periodística con obras como El Cojo Ilustrado y Una entrega literaria. Ahora hablaremos de un autor latinoamericano. En este caso tendremos a Pablo Neruda. Pablo Neruda nació un 12 de julio de 1904 en Santiago de Chile. Neruda es considerado entre los artistas más destacados e influyentes de su siglo. Se puede decir de él que fue senador de la República Chilena, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista y precandidato presidencial a su país, como a su vez fue embajador en Francia. Neruda tuvo muchísimos reconocimientos, pero se puede decir que uno de los más destacados fueron como su premio Nobel a la literatura en 1974 y su doctorado honoris que vino desde la Universidad de Oxford. La literatura de Neruda estudia los periodos estilísticos que viene desde su obra El Canto General, que fue en 1950. Se puede decir que Neruda tiene varias obras, pero entre las más destacadas podemos conseguir que El Crepusculario, 20 poemas y una canción, y El hombre y la tentativa infinita. Buenas, mi nombre es Nela Rigo y hablaremos sobre los géneros periodísticos, que son formas de expresión escritas utilizadas por los periodistas para dar a conocer hechos noticiosos. Para ello se utiliza la información y la opinión. En la prensa existen tres tipos de género. Serían el informativo, el de opinión e interpretativo o género híbrido. En el informativo su objetivo principal es informar y relatar los hechos. En él abarcan la noticia, la entrevista y el reportaje. En el género de opinión tiene como objetivo expresar el punto de vista del entrevistado. Asimismo, el periodista interpreta y comenta la realidad evaluando las circunstancias que fueron dadas a los hechos. En el género de opinión predomina el editorial, el artículo, la crítica y la caricatura. Y también entrevistas netamente de opinión. Y por último tenemos el interpretativo o género híbrido. En este género, además de informar un suceso o acontecimiento, tiene como finalidad expresar el punto de vista del periodista, sin mencionarse a sí mismo. El estilo de este género es el más flexible en cuanto a la escritura. Es por ello que los recursos literarios son sumamente necesarios, ya que tiene como finalidad trasladar al lector al lugar que fueron dados los hechos. En este contexto se encuentra la crónica, la columna y el reportaje interpretativo. Muchas gracias, esto fue todo.